tú tienes palabras de vida y dime a dónde iré o a quién buscaré. Queridas familias, queridos amigos, vamos viviendo en este clima de la Pascua. En la tarde de la Pascua, Jesús se aparece a sus discípulos, turbados por todo lo que ha pasado, la muerte de Jesús, pero esperanzados, pero aún todavía dubitativos, dudan, ¿qué pasa? Pero para poder comprender lo que ocurre ese día, tenemos que ver todo lo que ha pasado desde la mañana temprano. En la mañana del primer día, muy de madrugada, 3 de las mujeres, esas cercanas a Jesús, las 3 de nombre María, se acercan al sepulcro, van con los ungüentos para ungir el cuerpo de Jesús, lo que no habían podido hacer por la celebración anterior, el día grande de la Pascua judía, y con sorpresa encuentran el sepulcro abierto y vacío. No ven nada más que eso y piensan que se han robado el cuerpo del Señor y corren a contarlo a los discípulos. Primera experiencia, hay un signo, pero todavía no se alcanza a percibir, el sepulcro vacío. Los discípulos corren, hay 2 que salen, al principio no le creen mucho a las mujeres, pero sin embargo Pedro y Juan corren, y nos dice el Evangelio que Juan corrió, que era más joven, corrió más rápido, y llegaron al sepulcro. Juan se asoma, pero deja que sea Pedro el primero que entre, y así se encuentran no solo el sepulcro vacío, sino también el sudario que envolvía el cuerpo de Jesús. Jesús ya no está ahí, y aquello les es suficiente. Juan, que es el que nos narra esto, nos dice que allí vio y creyó. María Magdalena vuelve más tarde al sepulcro, llora por lo que ha pasado, piensa que han robado el cuerpo de Jesús. Aparece alguien, una persona ahí, lo confunde, cree que es el cuidador del huerto, el jardinero, y cuando esta persona le pregunta, ¿qué buscas? Señor, si te llevaste el cuerpo, decime dónde lo pusiste y yo lo voy a ir a buscar. No reconoce en un primer momento que aquel es Jesús, pero basta una palabra para que su alma se llene de gozo. Es la palabra de Jesús que la llama por su nombre, María, y ahí lo descubre. Y así con ese entusiasmo le responde en hebreo, Raboní, maestro. Es la primera aparición de Jesús resucitado en la misma mañana de la Pascua a María Magdalena, y el signo es la cercanía de Jesús, pronunciar su nombre. La segunda de las apariciones que tenemos es a 2 discípulos que van caminando hacia su aldea, Emaús. Ha terminado la fiesta de la Pascua y ese día muchos son los que van regresando a sus pueblos, a sus aldeas, a sus ciudades. Y ellos vuelven, pero quizás también vuelven con ese temor por el peligro que se avecina. Son discípulos, que le pasó a Jesús y nos podrá pasar a nosotros. Y van caminando comentando todo lo que ha pasado en ese día, en esos días anteriores, la conmoción que vivió Jerusalén, lo que seguramente era el comentario de todos. Las autoridades políticas y las religiosas han dado muerte a Jesús, al gran profeta. Todavía no imaginan lo de la resurrección. Y ahí también un desconocido se pone a caminar al lado de ellos. Ellos piensan que es uno de los tantos peregrinos que vuelve a su aldea, pero les pregunta, ¿de qué hablaban? ¿Cómo? ¿Sos el único que no te enteraste de lo que pasó en Jerusalén? ¿Qué cosa? Y frente a esa turbación
de aquellos dos hombres, les comienza a hablar de todo lo que la escritura del Antiguo Testamento se refería al Mesías y que se debía cumplir también en esa Pascua, en esa muerte, en esa entrega, esa muerte, esa resurrección. Y el corazón de los discípulos comienza a arder. Llegan a su pueblo y lo invitan a quedarse, y ahí es donde, cuando preparan la mesa, aquel desconocido parte el pan y se los entrega, y en la fracción del pan ellos lo ven a Jesús, lo descubren, pero Jesús ya no está. Jesús camina, y los dos signos que ellos recibieron fueron las Escrituras que hablan de Jesús y la fracción del pan, como la primera Eucaristía. Y vuelven a contar esto a los apóstoles, se vuelven a Jerusalén y ahí encuentran a los apóstoles reunidos, contándoles ellos lo que ha pasado, pero contándoles los apóstoles lo que les ha pasado también a ellos. Se les apareció Jesús. Y esto es lo que podemos contemplar en este día. Ellos, los 10, Judas ya había muerto, Tomás ese día no está, son los 10 del grupo de los 12 que están así reunidos, quizás comentando tantas cosas, y al atardecer de ese primer día los discípulos, que tenían las puertas cerradas por temor a los judíos, ven que llega Jesús y se pone en medio de ellos. Allí está, la tercera manifestación de Jesús resucitado. Claro, ellos también están un poco turbados por todo lo que pasa. Cuando Jesús se les aparece sienten alegría y admiración, pero todavía es como que dudan. Y así Jesús también a ellos le da un signo. Miren mis manos, ese Jesús resucitado tiene todavía esas marcas del costado herido y de las manos clavadas que pueden mostrar que es el mismo Jesús. Apariciones y signos son los que muestran el camino hacia la fe en Jesús resucitado. Pero tenemos que ver también cuáles son los dones que Jesús deja. Cuando en esa tarde de la Pascua Jesús se manifiesta a los 10 apóstoles reunidos y entra, el saludo es: la paz esté con ustedes. El primer don, la alegría, ahora recibe otro don, la paz. Pero la paz no es simplemente como una paz psicológica frente a todo lo que han vivido de tremendo en esos días y que los ha turbado. Ahora encuentran esa serenidad al ver que Jesús vive. Es mucho más. La paz de Jesús es el ofrecimiento de los dones de la gracia, de los dones del reino de Dios que Él les había anunciado. Es esa vida nueva que brota del costado abierto de Cristo en la cruz. La paz. Pero junto con la alegría y la paz, Jesús da el Espíritu Santo. Es como el primer don de Jesús resucitado a la iglesia. Sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. Y con el don del Espíritu Santo Jesús les deja, podríamos así decir, dos cosas. Primero, la misión. Ya Jesús les había anunciado que ellos iban a tener que continuar su obra. Ahora Jesús les dice: como el Padre me envió a mí, yo también los envío a ustedes. La manifestación de Jesús resucitado es para consagrarlos en la misión. Pero además les concede aquel don grande del perdón.
los pecados serán perdonados a aquellos que ustedes se los perdonen. Es el don del Espíritu Santo que hace vida lo que Jesús ha venido a traer. Y ahí, entonces, con el poder de perdonar, la Iglesia apostólica podrá ir realizando lo que Jesús anunció. Él se entrega para la remisión de los pecados. Pero podemos decir que hay un don más en esa tarde de la Pascua. Es el don de la fe. Los apóstoles ven los signos y creen. Pero hay uno que no está. Es Tomás. Cuando se lo cuentan, Tomás dice, no, esto no es así. Si no veo, no creo. Si no veo las marcas de los clavos, las heridas de Jesús, no lo puedo creer. Y ahí es cuando una semana más tarde, también el primer día de la semana, estaban nuevamente los apóstoles reunidos y Tomás estaba con ellos. Y nuevamente se les manifiesta Jesús, nuevamente ofreciendo el don de la paz. Ahora también a aquel que en un primer momento es incrédulo, a Tomás. Y a él se acerca de un modo especial y personal. Acá tenés también, son para vos estos signos. Mirá, vení, meté los dedos en el agujero de los clavos, meté tu mano en mi costado. Y en adelante no seas incrédulo, sino hombre de fe. Jesús nos va a dejar el Espíritu Santo en Pentecostés para que esa fe sea también la nuestra. Creer en Jesús resucitado es creer que Jesús vive y que vive para darnos el Espíritu Santo a todos. Y en este don de la fe, Jesús proclama la última de las bienaventuranzas. La bienaventuranza de la fe. Ahora crees, Tomás, porque has visto. Felices, bienaventurados los que crean sin haber visto. En este día de la octava de la Pascua, de la semana pascual que se completa, es importante que nosotros también volvamos con la mente, con el corazón, con la mirada de la fe, a aquellos acontecimientos del primer día que son los que fundamentan toda la vida y la fe de la Iglesia. Y miremos a los que recibieron las manifestaciones de Jesús. María Magdalena, los discípulos de Maús, los apóstoles. Miremos los signos que permitieron llegar a la fe a estos que lo recibieron. El sepulcro vacío, el sudario, las palabras de las Escrituras, la fracción del pan, las llagas en el cuerpo de Jesús resucitado. Y esto nos llevará a celebrar esa Pascua como fuente de vida hoy. La vida ha vencido a la muerte, la gracia ha vencido al pecado. En Cristo renacemos a una vida nueva. Cristo vive y es vida y esperanza para el mundo, también para nosotros. En este tiempo pascual pidamos la gracia de que también nosotros, con el don del Espíritu Santo, podamos proclamar: Jesús es el Señor. No lo podremos hacer sin el Espíritu Santo, pero en Él, el que crea que Jesús es el Señor y lo proclame y lo anuncie, tendrá vida. Que Dios los bendiga. Palabras de vida, y dime a dónde iré o a quién buscaré.